Soy Nicolás Leiva y el día de hoy llevaré a cabo una entrevista para conocer de cerca la labor docente en nuestro país. Entrevistaré a una profesora experimentada y finalizaré dando una breve reflexión y conclusión de esta entrevista. Pero antes, comencemos con el objetivo de esta entrevista. El objetivo de la entrevista es conocer de cerca el trabajo docente en nuestro país, conocer su día a día y sus implicancias en el aprendizaje y formación de los niños, adolescentes e incluso adultos. En esta entrevista nos centraremos en cómo el docente se relaciona con los miembros de su comunidad, teniendo en cuenta apoderados, estudiantes, otros docentes, directivos, psicólogos, psicopedagogos, entre otros. Y también en cómo el docente transmite y forma el conocimiento para él y sus alumnos. Este propósito busca profundizar en las interacciones que el docente establece dentro de su entorno escolar, destacando cómo estas relaciones contribuyen a crear un ambiente de aprendizaje colaborativo y significativo que favorezca el desarrollo de los estudiantes y diversos miembros de la comunidad educativa. Asimismo, se explorará el papel del docente como facilitador y difundidor del conocimiento, examinando las estrategias pedagógicas que éste utiliza para promover el pensamiento crítico y la creatividad, el aprendizaje autónomo entre sus estudiantes y diversos miembros de la comunidad. Ahora pasemos a ver un poco de contexto y características de lo que significa ser docente en Chile. El trabajo docente en Chile implica la enseñanza, planificación, evaluación y orientación de estudiantes en diversos niveles educativos. Los docentes en nuestro país cuentan con una alta carga horaria, clases numerosas y desafíos como la falta de tiempo o recursos. Actualmente se estima que para este año 2025 en Chile faltarán alrededor de 26.000 docentes idóneos de diferentes materias. Un buen profesor se caracteriza por su educación, empatía, comunicación, adaptabilidad y pasión por la enseñanza. Los profesores de nuestro país pueden trabajar en colegios, universidades, jardines infantiles, entre otros establecimientos educacionales públicos o privados. En Chile, la carrera de pedagogía dura entre 4 y 5 años, 8 a 4 semestres, dependiendo de la especialidad y la universidad, e incluye ramos como fundamentos de la pedagogía, psicología educacional, didáctica, evaluación educativa, currículum, gestión escolar, inclusión y prácticas pedagógicas, abarcando tres principales áreas: eh, formación general, teorías educativas, filosofía, formación disciplinar, contenidos específicos como matemática o lenguaje, y formación profesional, habilidades prácticas para enseñar y gestionar aulas, culminando con las prácticas profesionales obligatorias y un examen o proyecto de titulación. Ya visto el objetivo y las características de lo que implica ser docente en nuestro país, pasemos a nuestra entrevistada. Nuestra entrevistada del día de hoy es Melissa Guerrero Yaguer. Melissa estudió Pedagogía General Básica en la Universidad de Viña del Mar, en la UVM, donde también sacó una mención en Lenguaje y Comunicación. Comenzó trabajando en la Escuela Atenas, en Olmué, donde ejerció como profesora general básica encargada del área de lenguaje y comunicación en los cursos de tercero y cuarto básico. Todo esto durante el año 2009 hasta el año 2012. Luego, el año 2015, entró a trabajar en la Escuela Leonard Báez, en Olmué, en donde ejerció como profesora general básica de tercero y cuarto básico. Sus cursos obtuvieron el año 2022 y 2024 el segundo lugar dentro de los mejores resultados comunales de la prueba CIMSE. Actualmente, Melissa acumula 14 años trabajando dentro del sistema público de enseñanza. También cuenta con un diplomado de Escuelas Libres y Felices con la
con la metodología Lefebvre-Lever. El año 2024, Melissa dejó la escuela Luna Narváez para volver a la escuela Atenas, donde ejerce actualmente como profesora general básica de tercero y cuarto básico. Ahora pasemos con la entrevista. Hola, buenos días. Aquí nos encontramos ya con Melissa Guerrero, profesora, y vamos a comenzar ahora con la entrevista. ¿Cómo está, Melissa? Buenos días. Buen día, Nicolás. Acá muy bien. Día muy frío, domingo helado, pero bien. ¿Y tú? También sí, estoy bien. Sí, ya tengo la estufa prendida y todo. Bueno, antes de comenzar con la entrevista voy a dar el objetivo. Ujú, Vamos a centrarnos en esta entrevista en cómo los profesores se relacionan con los miembros de su comunidad, apoderados, psicólogos, otros profesores, y en cómo difunden el conocimiento a los alumnos, incluso también hasta otros colegas, ¿no? ¿Te ujú. parece comenzamos con la entrevista? Sí, perfecto. Ya. La primera pregunta que tengo para hacerte viene en relación con las IAs y las nuevas tecnologías, ¿ya? Las IAs y las nuevas tecnologías han ayudado a construir o difundir el conocimiento en las aulas de clases. ¿De qué manera? Por supuesto que sí. Han ayudado de manera enorme. Ya hoy tenemos acceso a información que es inmediata, cosa que antes no sucedía. Hay recursos que hoy existen que eran impensados. Y eso va a facilitar, ¿no es cierto?, el aprendizaje y también la preparación de nosotros como docentes en nuestras clases. Pero a pesar de que hay, ¿no es cierto?, una gran gama de alternativas hoy, no todas son confiables o no todas son fáciles de utilizar. Hay que prepararse para poder usarlas de manera correcta y también debemos aprender a filtrar. Ok, filtrar como por una especie de darle como un contexto de lo que tú quieres hacer. Exacto. Por ejemplo, cuando tú utilizas una IA como el chat GPT, tú tienes que contextualizar, tienes que pedirle, ¿no es cierto?, a esta inteligencia artificial que te responda de la manera que tú lo necesitas. En este caso, yo como docente, decirle que necesito que ésta se ponga en un papel de docente. Ya. Ujú. Y estas tecnologías han ayudado a la hora de hacer clases a nivel general. Sí, han ayudado un montón, pero también va a depender mucho del contexto en el cual nos encontremos. Por ejemplo, escuelas con pocos recursos, como lo son la mayoría de las escuelas municipales en Chile, como en la que trabajo yo, muchas veces no tienen acceso a las tecnologías suficientes. Ya. Eh, pero sí pueden usar plataformas como PowerPoint, digamos que son todas las que nosotros utilizamos, videos educativos, recursos interactivos que hacen una clase más dinámica. Pero en el caso, ¿no es cierto?, ya de IAs que son mucho más avanzadas, estas escuelas como las municipales, digamos, cuentan sí con mucho menos recursos para ellas. Entonces también es un tema de recursos, ¿no? Es un tema de recursos, es un tema también de capacitación hacia los docentes. Ya, ahora yéndonos A más. pesar de que existen cursos gratuitos en los cuales tú puedes acceder y poder, ¿no es cierto?, mantenerte actualizado por cuenta propia, como los cursos que imparte el CPIP. Ya, ahora yéndonos más a esa área, a la área de formación de los profesores. ¿Es Ujú. necesario que los profesores se capaciten en el uso de estas plataformas? ¿Se les enseña durante la universidad o durante cursos en los colegios? De la generación mía no existía la capacitación frente a esto ni tampoco era parte del currículo, la enseñanza digamos, del manejo de las guías. Pero yo sin duda considero que hoy en día debiera estar allí, muy presente, porque es lo que viene, es el futuro. Ahora, no se nos enseña de la manera práctica, no se ofrecen o hay formaciones que son muy teóricas que muchas veces distan de lo que es una realidad. Uno aprende explorando estas guías, equivocándose, ¿ya? Y muchas veces de forma súper autodidacta. Ok. Pero sí es necesario, ¿no es cierto?, que los profesores sepamos y las manejemos. Y claro, es lo que se vienen, ya las nuevas generaciones sí o sí van a tener que ocupar estas tecnologías para poder formarse. Exacto, sí. Ya, ¿y qué herramientas digitales deben aprender los profesores para poder mejorar sus clases?
Yo creo que va a depender del nivel en el que se encuentren, pero siempre lo básico sería usar presentaciones, videos, plataformas como Canva, como Word, como Excel, como Google Classroom y aplicaciones para hacer clases más dinámicas como Kahoot o Geniali. Pero hay que dejar claro que si no hay recursos en la escuela, saber acerca de todas estas, digamos, múltiples opciones que uno tiene, no basta. Tiene que estar acompañado, ¿no es cierto?, con una escuela que tenga los recursos para poder llevarlas a cabo. Eh, Al hacer clases, ¿qué tipo de métodos, como presentaciones, como tú decías, o trabajos grupales, suelen ser más efectivos para que los alumnos aprendan? Ya, yo creo que aquí lo que nosotros tenemos que aprender es a combinar las cosas. No nos podemos quedar solamente con uno, sino que hacer una variación de esta. Eh, las presentaciones, por ejemplo, te ayudan, pero si solamente voy a hablar yo, ellos obviamente los estudiantes se van a aburrir. Eh, entonces, es más fácil, digamos, el trabajo grupal, eh, ir, ¿no es cierto?, cambiando tipos de estrategias, trabajo grupal con colaboración, donde puedan conversar entre ellos. Y lo más importante, yo creo acá, es más que eso, es el vínculo emocional. Cuando ellos sienten, los alumnos sienten que ellos son importantes, ellos aprenden o tienen una mejor disposición hacia el aprendizaje. Más que quizás lo que tú le estés entregando, el que tú contestes cada pregunta que ellos te hacen, el que tú estés dispuesta a quizás explicar más de 5 veces una misma instrucción. Eso es lo que más se valora desde mi Entonces, perspectiva. depende igual, como el aprendizaje de los alumnos depende de cuánto el alumno, por decirlo de alguna manera, se entromete en su propio aprendizaje y su relación con el docente. Con el docente, justamente. La relación que uno establece, el vínculo emocional que se establece entre el estudiante y el docente, yo creo que es una de las claves que da el éxito, digamos, en el aprendizaje. Es parte de. Ya, y yéndonos a un área más del lenguaje, ¿no? Dentro del colegio, normalmente se suele ocupar un lenguaje más coloquial o formal en el trabajo, o depende más bien del contexto o a la persona a la que uno se dirige. Sí, siempre va a depender del contexto. Por ejemplo, con mis estudiantes yo suelo ocupar un lenguaje que es muy cercano, que entiendan ellos, que lo haga sentir cómodo. Muchas veces me apropio de palabras que son nuevas, que no pertenecen a mi generación, para que ellos vayan entendiendo. Eh, pero obviamente cuando yo tengo reuniones frente a autoridades, frente a apoderados, yo adapto mi lenguaje y hablo de una manera mucho más técnica. Ser docente también es saber y aprender a leer el momento y la persona que tienes al frente. Entonces tú te adaptas según las circunstancias en las que te vayas a encontrar. Ok, Por ejemplo, con los adolescentes sirve mucho utilizar un lenguaje que sea mucho más coloquial, como que ellos enganchan mejor con las clases cuando tú eres más cercana utilizas algunos modismos que utilizan ellos, a que si tú eres muy, digamos, como teórico o utilizas palabras muy rebuscadas. o Ujú. sea, es como el trabajo docente también implica adaptarse al vocabulario de los alumnos. Sí, muchas veces también tienes que meterte en todo lo que conlleva sus gustos personales. Yo hace un tiempo atrás tuve que aprender sobre el K-pop, sobre un montón de manga. Uno tiene que estar como constantemente sabiendo estar actualizado de las cosas que a ellos les gustan. Lo mismo con los dibujos animados, lo mismo porque así uno va escogiendo también mejores estrategias o temáticas para que ellos se interesen en las clases que uno prepara. Ya, yéndonos más por la área de las palabras, las frases, Ujú. ¿qué palabras, frases o acciones suelen hacer los profesores para poder motivar a sus alumnos? Ya, te voy a hablar desde mí, digamos, qué hacer. Yo utilizo mucho lo que es el afecto, pero también el humor. ¿Ya? Muchas veces se hacen quiebres durante las clases para tirar, digamos, una talla, porque de esa manera ellos se sienten también más en confianza.
Se utilizan mucho las frases como tú puedes, estoy orgullosa de ti, o simplemente llamarlos por su nombre con afecto. También tratar de demostrarles todo el tiempo es que tú confías en que ellos son capaces. Esa conexión emocional que existe con los estudiantes es más poderosa que cualquier o por ejemplo, cualquier nota o cualquier castigo o la forma en que tú quieras, ¿no es cierto?, relacionarte con ellos, y va a ser de una manera, digamos, desde el respeto, desde el cariño, te va a dar mucho mejores resultados a que lo hagas, digamos, quizás desde una parada que es más fría y olvidándote que eres persona, que eres ser humano. Y dando más como, por ejemplo, a nivel general, por ejemplo, acciones que los profesores hacen para poder motivar a sus alumnos, en un nivel más general. Acciones que se hacen, por ejemplo, para poder motivarlos, es siempre destacar las habilidades que tienen. Toda persona tiene habilidades diferentes. Ya quizás algunos son súper buenos en la parte de la escritura, otros son súper buenos con los números, y hay otros que tienen habilidades que son artísticas. Entonces ahí uno lo que tiene que hacer es como que resaltar las habilidades que tienen estos estudiantes, construir como que una buena autoestima, que esa es como la base, y de ahí uno puede entrar, ¿no es cierto?, con otras habilidades que les cuestan un poquitito más, pero siempre irlos incentivando con cada pequeña cosa, y decirles que van bien, que ellos pueden hacerlo, hacerlos creer que son capaces, que todos somos capaces de lograr las cosas, las metas que queremos, ¿no es cierto?, alcanzar. Y ahora yéndonos igual al área de los alumnos, pero con una área más de trabajo en equipo, ¿ya? Ujú. Los profesores se reúnen regularmente con otros profesionales como psicólogos, psicopedagogos, para discutir casos de estudiantes. Sí, pero no con la regularidad que debiera hacerse. Muchas veces el sistema no da mucha cabida a esos espacios. Ha sido grandes luchas la del gremio, por ejemplo, docente, con tener horas que sean destinadas para ese tipo de instancias. Sin embargo, el sistema actual muchas veces no te permite poder cumplir con ellas, ya que esas horas, que son las llamadas no lectivas, que son parte de tu contrato, tú las destinas a hacer reemplazo de otros docentes que están con una licencia, y ahí, digamos, se fue a las pailas la reunión que tenías con el equipo PIE o con la psicóloga de la escuela. ¿Ya? También pasa que en la escuela los equipos de convivencia o los psicólogos que están a cargo del tema de hoy, que es muy fuerte, la convivencia escolar, están sobrepasados. Entonces hay tantos casos a nivel escuela que muchas veces no se da abasto para poder tener las instancias y esos tiempos para poder ver cada caso como con una profundidad. Pero cuando hay coordinación y existen esos pequeños tiempos, sí se discuten los casos, sobre todo cuando hay temas de conducta, cuando hay temas de emocionalidad o situaciones familiares que son súper complejas, se logra, digamos, transmitir, aunque por pequeña que sea, la información para que todos, ¿no es cierto?, estemos alineados y estemos al tanto de la situación. Entonces se suele dar, pero no a profundidad, un trabajo colaborativo entre los docentes y el equipo PIE. Eh, Claro. Quizá algunos de acá tienen la duda, pero ¿qué es el equipo PIE? El equipo PIE es el proyecto de integración escolar. Consiste en darle ayuda, digamos, a todos aquellos estudiantes que tienen alguna problemática relacionada con diferentes tipos de neurodivergencia. Ya les ayudan a nivelar, y existen, ¿no es cierto?, diferentes chicos, hoy día nosotros sabemos que en el aula nos encontramos con diferentes estilos de aprendizaje, personas que tienen diferentes tipos de neurodivergencia, y el equipo PIE lo que hace es prestar una ayuda, disculpa, y, ¿no es cierto?, poder lograr mejor aprendizaje con estos estudiantes que se ven un poco más descendidos. Ya, sin duda son parte importante dentro del establecimiento, porque ellos nos dan la directriz a nosotros como profesores sobre de qué manera trabajar mejor con estos estudiantes. Por ejemplo, con un alumno que presente alguna discapacidad intelectual,
o que tenga, ¿no es cierto?, algún diagnóstico como autismo, y así como un trastorno, digamos, del aprendizaje por déficit atencional. Ellos, ¿no es cierto?, son los especialistas y los que dan las mejores directrices para poder trabajar con ellos y con Ya. ellas. Ahora yéndonos al área de otro miembro de la comunidad, con los apoderados. ¿Cómo trabajan los profesores con los apoderados para resolver problemas de los estudiantes, como por ejemplo el bajo rendimiento escolar? Ya. Bueno, lo más importante aquí es el diálogo. Explicarle con respeto lo que está sucediendo y que lo vean como una oportunidad de apoyo. Ya muchas veces las familias los ven más como una acusación, más que como que se quiere buscar un apoyo en conjunto. Entonces aquí es súper importante un diálogo que sea asertivo, que el apoderado y el docente logren entenderse de buena manera. Es difícil, ¿ya? Porque las familias hoy no siempre están dispuestas a escuchar o a prestar apoyo, digamos, frente a las necesidades educativas que tienen sus hijos o hijas. Pero siempre se intenta por parte de las escuelas tratar de construir una alianza entre escuela-familia. ¿Ya? Pero es un desafío tremendo ese hoy en día incluir a la familia y que sea parte del proceso educativo de los estudiantes. Es sumamente complejo. Ya, porque también supongo que, por ejemplo, hay apoderados que se lo toman a mal, ¿no? Se lo toman como que si estuviera retando a su hijo enfrente de ellos, o acusándolo, así. Justamente, ellos ven esta parte como más bien como una acusación. Entonces, como que el profesor o la profesora le tiene mal a mi hijo. O te dicen, pero es que mi hijo dice o mi hija dice que le pregunta varias veces a usted que usted no le contesta. Y no, entonces se cae, ¿no es cierto?, en una suerte de buscar culpables y no en hacer un trabajo colaborativo, que la idea aquí con la familia es entender que Juanito o Juanita tiene presenta tal problema y que entre ambos profesores y familia podemos, ¿no es cierto?, apoyar a este estudiante. Entonces, se basa más que nada, muchas veces este diálogo, cuando uno lo cita para darle a conocer que hay un bajo rendimiento o hay, ¿no es cierto?, problemas de conducta en que usted, pero ¿quién es el culpable? Es que mi hijo no miente, mi hija no miente, usted ha hecho esto. Y se cae, ¿no es cierto?, en ese juego donde en vez de buscar ayuda hacia el estudiante existe como una especie de acusación Entonces, entre familia y colegio. como a nivel general, se suele al final culpar, por ejemplo, más al colegio. Sí, justamente. El colegio casi siempre sale como el culpable de las situaciones que se generan. Cosa que es lamentable porque no estamos siendo capaces de elevar la mirada y tener una altura de mira suficiente como para decir, ya, vale, nos encontramos con esto, pero esto hay que solucionarlo. Y yo puedo hacer esto y nosotros por acá hacemos esto otro. Y eso es muy difícil hoy día de lograr. Que sea, ¿no es cierto?, una alianza y que el colegio con familias puedan trabajar bajo una misma línea. Sí, si al final van de la mano y la conexión ahí es Vamos de la mano. relevante. Eh, Sí. ya, ahora yéndonos más como al área más del profesor en sí. ¿Qué tipo de apoyo Uh-huh. recibe de otros docentes o estudiantes o directivos en el día a día? Ya. Muchas veces ya se genera una red muy bonita entre los docentes, ya donde hay contención frente a situaciones que se viven día a día, porque ser profesor hoy día no es fácil. Es una profesión muy difícil, donde existen muchas situaciones que uno no se espera que sean parte. Situaciones, por ejemplo, en las cuales uno va evidenciando que todo lo que te enseñaron en la universidad acerca de cómo transmitir contenido, hoy uno siente que estar en un aula es más que transmitir contenidos y enseñar y ¿no es cierto?, promover el aprendizaje profundo entre los estudiantes, es estar controlando conductas, ¿ya? Siéntate bien, presta atención, no hagas eso a tu compañero, a tu compañera. Eh, y,
esa parte es muy desgastante a nivel profesional. ¿Ya? Entonces, esta red que yo te comento entre los profesores sirve más como una contención. También compartimos muchos materiales, se comparten también estrategias que nos han servido con cursos, digamos, complejos o simplemente nos escuchamos. ¿Ya? Con los directivos va a depender mucho de la escuela. Yo, por mi parte, he tenido experiencias muy buenas con directivos, como también he tenido otras donde te sientes muy sola, donde te sientes no acompañada y no escuchada. Pero en general, cuando el equipo humano de la escuela es bueno, eso hace una diferencia tremenda en la calidad que ese docente va a realizar su trabajo. En la calidad que ese docente pueda ejercer bien su trabajo va a depender netamente de los vínculos humanos que se generen en ese establecimiento. Es Entonces, muy la capacidad también del docente para poder hacer clases y su, por ejemplo, formación dentro del colegio depende mucho del entorno humano que se da ahí, ¿no? De las relaciones. exacto. De las relaciones que se den entre todos los que forman parte de esta comunidad educativa. Es algo fundamental. Si no existe esa buena convivencia en general, el trabajo se vuelve muy complejo, porque este es un trabajo en el que vas a lidiar todos los días con personas y con múltiples problemáticas. O sea, hoy día un profesor es casi un psicólogo, un asistente social, es profesor, es mamá o papá, ya hay que cumplir demasiadas funciones que quizás no estaban especificadas en la misma carrera cuando uno estudia pedagogía, te hablan desde otra perspectiva, ¿ya? Se basan más en teorías del aprendizaje, en cómo realizar, ¿no?, ciertos aprendizajes que sean significativos, las diferentes, ¿no?, ciertos tipos de aprendizajes que existen y cómo promoverlos, pero no se habla también del contexto en el que hoy día nos encontramos, de niños, ¿no es cierto?, que presentan y niñas que tienen múltiples necesidades, donde hay niños con problemas emocionales profundos, donde hay muchas neurodivergencias dentro del aula, donde existen muchas carencias de muchos aspectos y donde también hay escuelas que no tienen recursos, que tienen muy pocos recursos humanos, que les faltan muchas herramientas. Por ejemplo, donde yo trabajo, la escuela no tiene internet. El internet no llega a las salas, entonces muchas veces cuando yo quiero ocupar plataformas interactivas tengo que utilizar el internet de mi celular o costearlo yo para poder llevar, ¿no es cierto?, este tipo de metodologías a la sala de clase. Ok. Yéndonos ahora más a un área de habilidades. ¿Qué Uh-huh. habilidades como paciencia o trabajo en equipo son más importantes para un docente en su día a día? Ya, yo creo que de las habilidades como que blandas, la más importante es la empatía y la flexibilidad. Ok. Muchas veces lo que nosotros preparamos como en nuestra planificación, como la clase del día, se te va a las pailas. Y tienes que aprender a trabajar con la frustración que existe, ya aprender a ser flexible. Y lejos de eso, tiene que ver también con el cariño hacia lo que uno hace. Digamos, tú puedes ser una persona súper planificada, pero si no te sabes adaptar, no vas a sobrevivir en el aula. Ya a veces lo que tú tenías en el papel escrito, hoy día voy a hacer tal cosa con este inicio, este desarrollo, este cierre, no se dio por X inconvenientes, ya que pueden ser múltiples. Desde fallas, ¿no es cierto?, con los recursos hasta desregulaciones emocionales. Entonces ahí, si tú no te sabes adaptar, no vas a sobrevivir porque te vas a frustrar, no vas a lograr como no lograste realizar tu clase como tú la tenías planificada, si no eres flexible vas a sufrir. Eh, a ver, ¿qué es lo que me ha salvado a mí, por ejemplo, frente a eso? Tener sentido del humor, hacer quiebres, reírme quizás de las cosas que están sucediendo. Eh, y también aprender a pedir ayuda, porque muchas veces uno no puede con todo. Entonces tiene que aprender a también pedir, ¿no es cierto?, ayuda a estos otros y aprender a trabajar en equipo.
Y esto se relaciona finalmente con lo que estábamos hablando anterior, con el apoyo, con la cercanía humana que hay dentro de los colegios, ¿no? Sí. Ahora yéndonos a un área más formal. ¿Los profesores tienen reuniones regulares con el equipo docente? Sí, hay reuniones que son semanales o quincenales. Semanales como los consejos de profesores y a veces quincenales son las reuniones de ciclo. Los consejos técnicos también que se dan, ¿no es cierto?, dentro de de los mismos consejos de profesores y otras instancias según el calendario que tenga el colegio para programado con diferentes temáticas. La verdad es que a veces son instancias que son útiles, pero otras se sienten que son súper largas o poco prácticas. Por ejemplo, hay mucha información, cuando se trata de estas reuniones que son mucha información en un consejo de profesores con fechas que vienen, tienden a ser más bien poco prácticas, porque hay muchas otras cosas que son más importantes que unas fechas, digamos, que se pueden enviar fácilmente, como por mail, digamos, para que todos estemos al tanto de lo que viene dentro de la semana. Ya, y Pero son parte del sistema, el sistema está hecho así. me gustaría explorar más el área de los consejos, ¿no? ¿Qué temas Uh-huh. se suelen discutir en esos consejos, consejos técnicos que tú decías? ¿Qué temas se suelen discutir ahí? Ya, en los consejos técnicos siempre se ven las planificaciones, se habla mucho de la metodología que se está utilizando, de qué manera, ¿no es cierto?, van aprendiendo o en qué niveles están ciertos cursos, viendo también qué cantidad de alumnos tenemos en los diferentes, en qué niveles están, si se encuentran avanzados, descendidos, intermedios. También se habla mucho de las notas, la promoción, ¿no es cierto?, que viene, actividades generales, evaluaciones también, casos de estudiantes específicos con problemáticas que son graves y informes también que se les van entregando a los apoderados. Se discute mucho también sobre lo pedagógico o formas, ¿no es cierto?, de poder trabajar con cursos que son más bien complejos, pero falta tiempo para lo que es más importante. Desde mi perspectiva, lo más importante es saber cómo están los niños, cómo están aprendiendo, cómo nos sentimos nosotros también como docentes, porque muchas veces esa parte que es como lo que te hace ser humano, persona, tiene que ver más bien como con el sentir que con el producto final de cuántos descendidos o cuántos avanzados tengo. Ok. Em, ya yéndonos a un área, por ejemplo, más humana, ¿no? De lo que implica ser docente. ¿Cómo se valora en las escuelas el compromiso de un docente con sus estudiantes? Ya, a ver. mm, en algunos espacios yo creo que sí se valora mucho, pero en otros se da como por hecho. Los niños y las familias lo notan cuando ven que, por ejemplo, uno tiene disposición a la escucha, tiene disposición, ¿no es cierto?, a atender su problemática, que uno está pendiente o haciendo cosas por ellos y por ellas. Eh, eh, pero a veces muchas veces el reconocimiento más sincero viene de los mismos niños y niñas, de los estudiantes y de las familias. Pero falta, yo creo que hoy, trabajar eso como que en las áreas de liderazgo, por ejemplo, que directivos sean capaces de reconocer las habilidades que tienen sus docentes. Falta mucho esa parte como de reconocimiento. Se tiende más bien a buscar las críticas o las faltas más que las habilidades y las cosas buenas que cada docente tiene. Ya lo mismo pasa, digamos, con el sistema que uno tiene actual, que muy pocas veces, ¿no es cierto?, nos damos tiempos para felicitar a aquellos estudiantes que sí van bien. Sin embargo, sí estamos más pendientes de, por ejemplo, en mis mismas citaciones, por esto me hace pensar en cuando yo cito a los estudiantes, tiendo a citar a los apoderados de aquellos estudiantes que están descendidos, pero no hago la citación a aquellos que necesito felicitar y dar, digamos, más incentivo para que continúen, ¿ya? Entonces sí pasa también lo mismo a nivel, digamos, escuela, con los equipos directivos.
Entonces que falta falta el una, reconocimiento. una Sí, relación más profunda con el equipo directivo. sí, sí. Ahora, yéndonos a un área más de las acciones, como discutíamos Ujú. anteriormente. ¿Qué acciones de un profesor, como ayudar a un estudiante o innovar en clases, suelen ser más reconocidas por los alumnos? Mira, yo me he dado cuenta que en el último tiempo, puede ser por el contexto en el que yo trabajo, lo que más valoran los estudiantes es que uno esté ahí, Ok. que uno tenga la capacidad de escucha, que no los humilles, que los motives, ¿ya? Eh, Les encanta cuando, por ejemplo, uno como docente hace cosas diferentes, eh, porque siento que lo que más recuerdan no son las clases, sino es que cómo ellos se sintieron en la escuela. Eso es como lo que se van a quedar, te va a marcar para siempre. Yo creo que rara vez uno va a recordar, oh, en la escuela aprendí tal cosa, pero sí me voy a acordar cómo me sentía con tal profesor o en tal asignatura, eso sí es lo que marca, ¿ya? Por ejemplo, muchas veces mis estudiantes, que son pequeños, no están interesados en la temática por X cosas, no sé, vienen, tuvieron problemas el fin de semana, no fue bueno. Y muchas veces uno tiene que tener la capacidad de poder leerlo y decir, ah, ya, está pasando esto no está funcionando, no están pescando la clase, no les interesa, aunque sea entretenida, y hacer el quiebre, buscar. Eh, a mí me ha tocado, por ejemplo, este último tiempo tener varios cursos que son bailarines, súper kinestésicos. Entonces he tenido que quebrar clases y darles minutos para que bailen, para que canten y poder después al próximo periodo retomar. Pero ya retomar con los niveles de ellos más bajos, ya como con más escucha. Pero es parte pero si uno no tiene la flexibilidad que te decía antes y de darse cuenta de leer, de conocer a su estudiante, se te va a hacer es como una batalla de guerra, porque uno va a querer hacer algo y ellos están en otra sintonía. Entonces ahí uno tiene que aprender a ser sumamente flexible. Entonces, Para mí eso es lo que me ha servido. lo que más se valora es la flexibilidad del profesor, Sí. más que, por Desde ejemplo, mi perspectiva, esta es una opinión muy personal. ya. Y, por ejemplo, a nivel general, por ejemplo, ¿qué has visto de otros docentes que suelen ser más reconocidos por otros estudiantes? Por ejemplo, he escuchado de estudiantes, de profesores que dicen que les entienden porque explican muy bien o es fácil, hacen que las asignaturas sean amigables. ¿Ya? Por ejemplo, en matemática la escuela tiene un profesor que tiende a trabajar muy bien los contenidos, a los chicos les gustan sus clases y no es porque el profesor, digamos, eh, eh, innove tanto, sino que simplemente explica de una manera en que para ellos es muy fácil entender, cosas que quizás se les habían hecho muy difíciles otros años, como por ejemplo dividir por 3 dígitos. Bueno, muchas gracias, Melissa, por estar aquí con nosotros. Gracias por esta entrevista. Ya, gracias a ti, Nicolás. Ya, que te vaya muy bien, espero que te vaya excelente. Gracias. A ti también. Chao. Ya vista la entrevista, ahora pasaré a dar la conclusión y reflexión sobre esta. Esta entrevista ha cumplido con el objetivo de explorar en profundidad la labor del docente en Chile, adentrándonos en el día a día de los profesores y su impacto en el aprendizaje y la formación de niños, niñas, adolescentes y adultos, con un enfoque en cómo se relacionan con su comunidad educativa, teniendo en cuenta que son los apoderados, estudiantes, otros docentes, psicólogos, psicopedagogos, directivos, entre otros mucho más, y en la manera en que construyen y transmiten el conocimiento para sí mismos y sus alumnos y otros miembros de su comunidad educativa, fomentando un entorno el cual promueve el desarrollo intelectual, emocional y social. La discusión ha resaltado la relevancia de la tecnología como herramienta complementaria en la enseñanza, la necesidad de capacitación en plataformas digitales,
la efectividad de métodos pedagógicos interactivos y colaborativos y la importancia de habilidades como la empatía, la paciencia y el trabajo en equipo para enfrentar desafíos en las aulas y en el Chile actual. En el contexto actual de Chile, donde se proyecta una escasez de aproximadamente 26.000 profesores para el año 2025, el rol del profesor adquiere una relevancia fundamental, no solo como transmisor de conocimiento, sino más bien como un agente de cambio que forma el desarrollo de las personas y nuevas generaciones, promoviendo valores, pensamiento crítico y resiliencia. En un mundo cada vez más influenciado por la tecnología, como la CIA, los docentes deben integrar herramientas digitales sin perder la esencia de la conexión humana, la humanidad, la empatía, entre muchas cosas más, que siguen siendo el núcleo de la educación. Mirando hacia el futuro, los profesores continuarán siendo guías fijos, capaces de dar un trato humano, de adaptarse a desafíos como la inclusión, la diversidad y la escasez de recursos, asegurando que las nuevas generaciones recibirán una educación que combine conocimientos, creatividad, empatía y humanidad. La labor del docente, con su capacidad para inspirar, transformar, cambiar y construir vidas y comunidades educativas sólidas, seguirá siendo fundamental para el progreso de la sociedad chilena, iluminando el camino hacia un futuro más equitativo y preparado para los retos del siglo XXI. Los profesores enfrentan retos complejos, como integrar tecnologías emergentes, tales como la de inteligencia artificial, y plataformas de aprendizaje en línea, sin perder la conexión humana, esencial para un aprendizaje significativo, mientras navegan por entornos educativos con recursos limitados y alta presión laboral. Además, deben responder a la diversidad cultural, social y económica que se vive dentro de las aulas, garantizando la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales y abordando las brechas de desigualdad que persisten en el sistema educativo chileno actual. Los profesores continuarán siendo el corazón del progreso dentro de la sociedad chilena, iluminando el camino hacia un futuro donde la educación sea un motor de igualdad, sostenibilidad y convivencia pacífica en el escenario global del siglo XXI y los nuevos años que vendrán a continuación. Gracias por ver esta entrevista, lo agradezco demasiado y espero de todo corazón que hayan tenido una instancia para poder informarse y reflexionar sobre la importancia del docente y sus desafíos en la sociedad actual. Muchas gracias por ver.